Jóvenes, pues, no, es que no hubo medios en la reunión. Ya les iba a decir que después de tanto hablar en la reunión con la fracción, pues prácticamente no habría mucho que agregar. Bueno, el objetivo de la reunión fue presentar las... Saliste, no te vi. César, pásame el documento en el que, aquí está, fue presentar fundamentalmente las prioridades legislativas que desde la perspectiva de la seguridad tiene el gobierno de la República. La primera de ellas, bueno, quiero adelantar que el planteamiento que hemos hecho ha sido recibido con el mejor ánimo por parte de las y los diputados de la fracción de Morena. Reconozco aquí el acompañamiento que han tenido históricamente con las iniciativas del gobierno en general, pero particularmente en el ámbito de la seguridad. Estamos proponiendo, en primer lugar, reformas al artículo 73 constitucional para emitir una ley nacional de seguridad privada que regule el registro y permiso único a nivel nacional de las empresas privadas de seguridad. Hay estadísticas, cifras que hablan de 500,000 policías que trabajan en empresas privadas de seguridad. El gobierno federal solo tiene el registro de 300,000, pero hay cifras que hablan, incluso cifras más audaces, que llegan a hablar de 700,000 policías privados. Consecuentemente, es prioritario darle orden a la prestación de este servicio de tal manera que sea profesional, que sea regulado y que participen como coadyuvantes en caso de necesidad de la misma seguridad pública. Por supuesto que nos sumamos a la necesidad de contar con un código penal nacional. Ello implicaría reformas al artículo 73 constitucional para homologar los tipos penales. Eso facilitaría mucho la tarea de investigación y persecución del delito, particularmente de la incidencia criminal como el secuestro. Es fundamental regular con una perspectiva nacional sin incurrir en invasión de las atribuciones municipales de los giros negros. Ello haría necesaria una reforma también al artículo constitucional para facultar al Congreso para emitir una ley general que regule los establecimientos mercantiles. Si hacemos un recuento de la incidencia criminal de más alto impacto social y mediático, veremos que esos acontecimientos como Minatitlán y otros se han dado en giros negros, en irregularmente controlados, en horarios atípicos. Consecuentemente, tenemos que definir un marco jurídico que homologue la regulación de estos establecimientos mercantiles a nivel nacional. Reiterar la necesidad de impulsar el registro de personas que adquieren chips de telefonía celular. Ya hay una iniciativa presentada por el diputado Mario Delgado, pero reiterar a los diputados, las y los diputados, la relevancia que tiene en el ámbito de la seguridad. Ello
nos llevaría a proponer cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, regular el registro de extranjeros que entran y salen de nuestro país. Es una iniciativa por demás elemental, íntimamente vinculada con las cuestiones de seguridad. Proponemos modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Guardia Nacional, un toque legislativo para crear la Oficialía Mayor de la Guardia Nacional, es decir, pasar de una unidad de administración y finanzas a una Oficialía Mayor que nos permitiría dinamizar los procesos de creación administrativa y organizacional y presupuestal de la Guardia Nacional. Tenemos que crear la ley general de ciberseguridad. Una buena parte de los delitos que hoy se cometen en el país se dan precisamente en el ciberespacio. Consecuentemente, habría que reformar también el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general que regule el uso adecuado del ciberespacio, facultar a la Federación para conocer de delitos cometidos por elementos de instituciones de seguridad pública, estatal y municipal. Nuevamente, esto tendría incidencia en el artículo 73 constitucional. El objetivo sería facultar a la Fiscalía General de la República para conocer delitos del fuero común cuando se encuentren involucrados servidores públicos de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales que son omisos en el cumplimiento de su responsabilidad. Finalmente, una ley general en materia de justicia cívica para evitar que las faltas administrativas se conviertan en delitos y nuevos tipos penales sobre armas de fuego y explosivos, particularmente el uso de armas réplica para cometer delitos. Con esto cierro las prioridades legislativas y abro, si es de su interés, un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Si no tienen inconveniente, adelante. Adelante, van a... Gracias, secretario. Conducir aquí adelante. Muy buenos días. Bueno, preguntarle primero que nada si se abordó un poco el tema el tráfico de armas desde Estados Unidos, sobre todo, hacia territorio nacional, si hay alguna sugerencia para legislar al respecto. Y segunda pregunta, preguntarle en torno a esta supuesta caravana migrante que ya tiene un nombre incluso que asusta, la caravana del diablo, que le han puesto en Honduras y que se está preparando para salir aparentemente a partir de mañana, 31, de algunas ciudades de Honduras y que estaría conformada por alrededor de 8,000 personas. Si tienen algún conocimiento de esta caravana que se estaría conformando y si tienen ya ustedes pues algo preparado para pues actuar en caso de que llegara al país, si estaría reforzando la seguridad con más elementos de la Guardia Nacional o algo al respecto, por favor. Bueno, primeramente sobre el tráfico de armas, en este momento estimamos que el marco jurídico es adecuado. Lo ideal es que estas modificaciones se dieran en el marco jurídico norteamericano, que es sumamente flexible para la adquisición y comercialización de las armas, pero ya que se toca el tema, debo decir a ustedes que hay un grupo de alto nivel integrado por representantes del gobierno mexicano y norteamericano con el objetivo de dar seguimiento a un programa que ya hemos acordado conjuntamente para sellar las fronteras y reducir el contrabando de armas. Esa es una de las vertientes fundamentales de la estrategia
de seguridad, toda vez que la facilidad con que las organizaciones criminales de México han dispuesto de armamento de alto calibre los ha dotado de una capacidad de fuego y de una beligerancia para enfrentar de manera recurrente a las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales. Iniciamos ya en la frontera norte en 5 puntos y vamos a extendernos inmediatamente, estamos ya en ese proceso, a 20 puntos hasta sellar completamente la frontera, con un programa de control en la parte mexicana y una réplica espejo en la parte norteamericana. Estamos seguros que vamos a tener ahí buenos resultados. En el caso de las caravanas en general, llamar a la ciudadanía de otros países que tienen programado viajes a nuestro país a que no caigan en la convocatoria, en la promoción de figuras que pudieran estar vinculadas a organizaciones de tráfico de personas. No podemos ser ingenuos. En el ámbito de la migración, estimamos que más del 80% de los movilizados en tema migratorio están vinculados al tráfico de personas. Consecuentemente, tienen que ser aquellos interesados en venir a nuestro país, serán invariablemente recibidos con respeto, pero también tenemos la responsabilidad de regular y ordenar los flujos migratorios. Consecuentemente, habremos de cumplir la responsabilidad que tenemos como funcionarios del Estado mexicano de regular y ordenar pues esa paso por nuestro país. ¿Qué tal, secretario? Buen día para todos. De este lado. Daniela Vega, de Uno TV, buen día. Tengo distintas preguntas. La primera es, el día de ayer el presidente Donald Trump, durante un discurso de campaña, señalaba que a pesar del agrado que siente por México, México está pagando el muro en la frontera sur, al menos. Preguntarles si se está pagando este muro a través de la Guardia Nacional, el despliegue de la Guardia Nacional en el sur, y preguntarle también en este sentido, vemos al menos que en la Ciudad de México el despliegue de la Guardia Nacional en algunas alcaldías ha disminuido. Me gustaría saber si en la Ciudad de México o en el interior de la República se han movilizado pues los elementos que fueron desplegados para moverlos a la frontera sur del país. Y me gustaría, en esta cuestión que usted nos señalaba de sellar las fronteras, esta alianza con Estados Unidos, ¿qué acciones se tendrían contempladas que no se hayan implementado ya dentro de esta estrategia conjunta? Y por último... esta última parte no la escuché. ¿Qué dice? Nos platicaba usted que tienen una estrategia conjunta con Estados Unidos para sellar las fronteras. ¿Qué se hace, qué se contempla dentro de esta estrategia? ¿Qué acciones que no se hayan implementado ya para contener el tráfico de armas? Y si nos platicaba este registro de las empresas de seguridad privada, ¿tienen ustedes registro de que dentro de estas empresas haya portación de armas ilegal, por ejemplo? ¿Tienen ustedes un registro muy pequeño comparado al que se presume que existe en realidad? Si están involucradas estas empresas de seguridad privada en algunos actos delictivos. Bueno, Daniela, es toda una conferencia de prensa. Bueno, en primer lugar, decirles a ustedes que hay un despliegue permanente de la Guardia Nacional en todo el país.
Consecuentemente, hay un despliegue en la frontera norte y en la frontera sur. La Guardia Nacional tiene la responsabilidad y la atribución en el artículo 8 de la ley de la Guardia Nacional, precisamente está la responsabilidad de coadyuvar con el Instituto Nacional de Migración para ordenar los flujos migratorios. Y eso es lo que estamos haciendo en la frontera norte y en la frontera sur. Pero también no podemos desestimar que una parte importante, o mejor dicho, que los flujos migratorios tienen una incidencia importante en la seguridad, porque una parte importante, estimamos hasta el 80% de esa movilización está motivada por personas asociadas al tráfico de personas. Pero se han movido elementos de la Guardia Nacional de sus labores de seguridad para cubrir las fronteras. No. La Guardia tiene un despliegue permanente. Hemos dividido el país en 150 regiones y hay una asignación determinada para cada una de esas regiones en función de la incidencia criminal, de la población, de la extensión geográfica y de otras consideraciones de esa naturaleza. Y los que están desplegados en la frontera sur están desplegados de manera permanente. No hay en ese momento ninguna modificación del despliegue. En algunos casos, como en Guanajuato, por ejemplo, ha sido necesario reforzar el despliegue federal de distintas fuerzas con el propósito de abatir particularmente los homicidios dolosos que han llegado ahí en ese estado a niveles históricos. ¿Qué estamos haciendo en el tema del contrabando de armas que no se haya hecho? Primero, un acompañamiento permanente por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control para darle seguimiento a un programa de combate a la corrupción en todas las instancias federales que tienen responsabilidades en la frontera norte. Número 2, el despliegue de equipos tecnológicos no intrusivos que nos permitan revisar todos los vehículos que pasan de Estados Unidos a México, es decir, conocer específicamente la detección de armamento. Y número tres, el despliegue espejo en Estados Unidos para hacer lo mismo. Número 4, estamos trabajando con una coordinación muy estrecha con el gobierno norteamericano en la materia, podría calificarla incluso de excepcional, y un seguimiento a todas las armas que se aseguran en México. Estamos cruzándolas con las bases de datos norteamericanas de tal manera que tengamos información sobre dónde se vendió, quién la compró, quién la introdujo al país, en qué actos presuntamente delictivos se han utilizado, etcétera, etcétera. Esas son las 4 vertientes fundamentales y creo que con eso concluyo. Gracias por darte por satisfecho. Bien. La Guardia Nacional está cumpliendo la responsabilidad constitucional y legal para la que fue creada.
Si alguien le da una interpretación distinta, respetamos esa interpretación, pero no tiene nada que ver con la función que hoy cumple la Guardia Nacional. Jimena. ¿Qué tal? Buenos días, secretario. Jimena Mejía, de Excelsior. Preguntarle, el cártel de Sinaloa ha crecido sin contención del Estado. Lo digo por las fugas que se han registrado al inicio de esta administración con el hijo del Chapo, con estos 3 reos que escaparon del reclusorio sur recientemente. Preguntarle si ustedes ya tienen un mapeo de los cárteles que tienen mayor presencia en el país y que son de preocupación para el gobierno federal, y preguntarle con toda franqueza, usted como funcionario, como ciudadano, ¿usted siente tranquilidad cuando va por la calle o cuando duerme con todo este panorama de violencia que vive el país? Gracias. A ver, primeramente, el cártel de Sinaloa no ha tenido ese crecimiento desproporcionado. Hay un reacomodo de organizaciones criminales, y podría decir que hay una inestabilidad creciente en las alianzas históricas de las organizaciones criminales. Consecuentemente, no ha crecido el cártel de Sinaloa. Hay un seguimiento puntual de los órganos de inteligencia del Estado mexicano a todas esas organizaciones, y puedo decir que no solo tenemos un mapeo, sino una información muy clara sobre los líderes de esas organizaciones, sus actividades y demás. Sin embargo, tenemos todo lo que sabemos, tenemos que judicializarlo. Una cosa es lo que se sabe sobre la organización criminal y otra es lo que puedes probar. Esa es la etapa más compleja del combate a la criminalidad. Pero estamos trabajando ahora con algunas ventajas. La más importante de ellas es que el Centro Nacional de Inteligencia tiene ya facultades para judicializar. Tenemos en un marco de respeto a la separación de poderes y a la autonomía de la Fiscalía General de la República. Estamos trabajando en un ámbito de estrecha colaboración, sumando esfuerzos para judicializar los casos sólidamente, de tal manera que una vez presentados no haya resquicios por los cuales se puedan colar las estrategias jurídicas y logren, como ha sucedido en casos relevantes, la liberación por falta de pruebas, aún y cuando sabemos. No podemos, no nos sentiremos plenamente satisfechos de los resultados en el ámbito de la seguridad mientras nuestra primera preocupación de la mañana sea la revisión de las estadísticas criminales. Una vez que hayamos cerrado la etapa de preocupación por revisar a primera hora la estadística criminal, es que habrá regresado de manera sensible la paz y la tranquilidad al país. Y nos hemos propuesto como meta revisar periódicamente, diariamente estos resultados, ir corrigiendo deficiencias, fortaleciendo las vertientes más eficaces de la estrategia de seguridad para rendirle cuentas definitivas en esta materia a la ciudadanía el próximo 1 de diciembre. Gracias. ¿Quién? Yo, Elia Castillo, de Milenio, secretario. Adelante. 3 preguntas. La primera, si nos pudiera comentar de qué manera está colaborando con esta fuga de 3 reos del reclusorio sur que están presos por delitos del fuero federal y además están ligados al cártel de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. ¿De qué manera está trabajando la Secretaría en este tema? Mi segunda pregunta es respecto a insistir
insistirle un poco en el tema de migración, si se va a desplegar, si se van a desplegar un mayor número de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur ante este amago de una nueva caravana. Y por último, me gustaría conocer su opinión respecto a lo dicho el día de ayer por Gustavo de Hoyos, quien señaló que hay un mando acobardado en el tema de seguridad en la Secretaría de Seguridad Pública. Esa es mi última pregunta. Muy bien. Estamos colaborando desde ayer con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Tenemos una estrecha comunicación, histórica comunicación permanente, y no es excepcional la colaboración que hoy estamos prestando para investigar y dar seguimiento a la fuga de estos 3 reos. Lo estamos haciendo en distintos ámbitos. El primero, en el ámbito de la inteligencia, del intercambio de información, en el ámbito de la alerta a los cuerpos de seguridad para tratar de encontrar a estos reos fugados, y por supuesto en la colaboración también de la Guardia Nacional, tanto aquí en la Ciudad de México como en otros estados de la República, ante la eventual reubicación o ubicación de estos reos en sus zonas de mayor influencia criminal. No se van a desplegar un mayor número de elementos en la frontera sur. La Guardia Nacional, reitero, tiene un despliegue permanente y tiene tareas asignadas, entre ellas la coadyuvancia con las autoridades migratorias, y cumpliremos pues con esta responsabilidad. Hay expresiones de alto impacto mediático como las que hizo el señor Gustavo de Hoyos. No vamos a polemizar, nosotros estamos cumpliendo la responsabilidad sin regateos, y poco a poco iremos mejorando los resultados de seguridad, y serán los hechos y esos resultados los que por sí solos respondan al señor de Hoyos. Gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias, secretario. Sí, por favor.